Buen día, profe. Buen día, Lisette, ¿cómo estás? Buen día para todas, para todos. Buen día, profe. ¿Cómo amanecen? ¿Qué tal el fin de semana? El mío fuerte. ¿Y eso qué pasó? No, es que tenía que hacer, pues estoy realizando el trabajo final de estética y tuve que caminar mucho ayer. Entonces, hoy amanecí muerta. ¿Y cómo Ah, estuvo el fin de semana de la profe? gracias a Dios, bien por fortuna. Un poquito movido también. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿O se cortó el audio en ese instante? Nicole. Yo Hello. escuché bien, pero como que sentí que un poquito se volvió lento, pero no sé si es el mío. Ah, ok. No, te estaba diciendo que no, que bien. Un poco movido, pero bien. Para hacer fin de semana estuvo chévere. Aunque no fue mucho lo que digamos como que se descansó, pero ay, esto, ahora viene una semanita donde de pronto el tiempo es un poquito más relajado. Entonces ya saben que empezamos módulo 21 de julio a 18 de agosto, ¿no? Ahora, lo que falta es que la universidad se pronuncie eh, para cómo van a ser las clases. Es decir, ustedes enviaron una carta, yo creo que esa carta se contesta haciendo una programación en medio de la virtualidad. Entonces, vamos a ver cómo nos va a todos en este día. Esperemos que bien. Bueno, vamos a continuar entonces ya con la presentación del trabajo final. ¿Quién estaría en condición? Nicole, Charik, las primeras que expusieron, Fernanda. ¿Todos? ¿Todas? Yo empiezo, profe. Ya empiezo a compartir. Listo, esperamos un segundito. Yo te doy aquí posibilidad. En este momento ya estamos ahí. Bueno, mientras tú te alistas, entonces Ana María, ¿ya llegó? Sí, por Sí, acá profe, presente. estoy. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Segundo, que es que acá esto no escribe. Listo. Ah, Laurita, ¿ya llegó Laurita? No, no llegó. Sharik, ¿ya llegó? Hola, profe, buen día, presente. Buen día, Chinita. Gonzalo, ¿ya llegaste? Sí, profe, buenos días. Buenos días, Natalia. Natalia no está. Ah, Fernanda. Buenos días, Fernanda. ¿Cómo estás? Lisette. Presente, profe, buen día. Buen día, mi Chinita. Ashley. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Brian. No ha entrado. Hola, Así hola, sí. profe, Ya. buenos días. Buen día. Mafe. Buenos días, profe. Buen día. Y Nicole, buenos días. Ya nos habíamos dado el saludo. Bueno, buen día. Bueno, yo tenía en mente realizar o una exposición o un escrito, pero pues como lo que se realizó en la investigación fue prácticamente una exposición, pues yo dije pues casi sería decir lo mismo y no era como la idea. Entonces, entre buscar ideas, pues surgió la idea de un cómic. Y Ay, qué además bien. me ayudaba como a simplificar el tema, y pues que resulta que yo soy pésima simplificando, entonces dije, bueno, va a ser otro reto también. Y entonces surge que pues tiene como nombre el quien crea la opinión pública. Vamos a estar trabajando con 5 personajes que nos van a ir comentando como todo lo de la investigación.
No lo voy a profundizar como tal porque es básicamente el resumen que realizamos en la investigación de la semana pasada, pero entonces sí se los voy a ir mostrando. Entonces aquí ya empezaría, que aquí ingresan nuestros, ay, no se puede mandar, así, nuestros personajes principales, donde pues el chico llega de su clase de opinión pública y dice como no, salí con más dudas que preguntas. Y entonces, bueno, aquí ya seguimos, que aquí ya ingresan a hablar del tema. Entonces acá empezamos con la explicación de lo que es. Entonces aquí él nos cuenta como que la entendió como ese fenómeno social de la expresión e interacción de la sociedad. Entonces que siempre va ligado a temas de interés colectivos y que va ligada al contexto, la historia y el tipo de sociedad. Eso como ya para reforzar, digamos, lo que les comenté y hemos aprendido. Y ya pues empezamos a la parte de la historia, que les contaba que pues digamos que como caso de opinión pues surgió en la ilustración y así. Ya seguimos, bueno, aquí también sigue otro poquito de la historia en esta, Dios, en esta tira. Y aquí ya empiezan a hablar de los factores que intervienen. Entonces, como bueno, que aparte de los ciudadanos, el tema y el contexto, habían otros que eran como los valores, la experiencia, la educación, los datos que pues en sí es la misma investigación, las opiniones individuales, las encuestas y la imagen pública, porque va ligado pues a la teoría que vamos a ver más adelante. Entonces aquí como que tienen como la charla de los temas. Y pues aquí vamos a la parte de los actores, que entonces dice cómo tenemos ciudadanos activos, los líderes de opinión, grupos de opinión, y aquí complementa diciendo que además de las instituciones encargadas de representarla, como los sondeos, urnas, medios y pues en sí los periodistas de los mismos medios. Aquí ya entran a hablarnos de la opinión desde la ciudadanía, entonces que es la opinión de las personas que surgen de las investigaciones y experiencias personales. Y pues no veo acá lo que dice el chico. Dice como sí, que el ejercicio de contrastar otros puntos, que eso es lo que nos lleva a tener como otro panorama de nuestras opiniones y de la opinión en general. Ya aquí empezamos a hablar de la opinión pública desde la política y se nos suman otros 3 personajes que nos van como a ampliar más temas pues, a continuación. Bueno, entonces aquí dice como que muchos analistas defienden que la opinión pública es completamente política y él nos complementa diciendo que sí, porque esta hace parte de la toma de decisiones en cuanto a la distribución del sistema. Y dice como, y la participación activamente en la construcción de la visión de los temas colectivos, los cuales necesitan una regulación por parte del Estado. Y aquí entramos a hablar de Littman, que es el que nos dice como que es una utopía pensar en un gobierno basado en la opinión pública. Y acá los compañeros nos llegan a ampliar eso que nos decía Littman, que ya les explicaba que eran por 3 razones. Entonces aquí la primera razón era porque el ciudadano se encuentra poco informado y es porque uno no puede saber de todo siempre. Entonces lo que implica que como uno no está completamente informado siempre, pues no siempre tiene una opinión. Y que por último dice que ninguna institución es capaz de contextualizar a todo el mundo de la realidad, porque lo que siempre vemos son como partes pequeñas. Y por eso él determina que la ciudadanía puede llegar, o sea, puede poner a los gestores o a las personas que están ahí en el gobierno y estos serían los que pues entrarían como a modular y sí, como hacer lo que mejor sea para la sociedad. Acá ya la opinión pública es de los medios de comunicación, pues entramos con el gran inconveniente que es el de que básicamente ellos son los que manejan la información y se la entregan a la gente. Entonces, ya en el momento en el que esté en mano de ellos, pues hay que cuidarse mucho de que sea realmente una información completamente verídica y que no esté influenciada por por ciertas situaciones o demás actores que uno no pueda saber y que sean como fantasmas que estén alrededor del mismo medio. Entonces ya como que esa discrepancia en cuanto que ellos tienen como un gran poder
en sus manos porque parte son defensores de ese derecho a la información de la ciudadanía. Y aquí ya entramos a hablar de las teorías de la opinión. Y en donde hablamos del señor Víctor Gordoa y el círculo metodológico de la opinión pública, que les decía que él dice que esta parte de la imagen pública, porque cuando hacemos todo este proceso de la ecuación, pues llegamos a la imagen pública, pues eso ya, el decidir si es bueno o malo y eso, ya no depende solo de la persona, sino que va a empezar a depender del entorno y el colectivo que le va a rodear. Entonces ahí, dicho eso, él nos da la ecuación de opinión pública es igual a la relación entre los medios de comunicación, las audiencias mediatizadas y finalmente las encuestas. Entonces aquí ella nos está explicando todo el tema del círculo, se lo está explicando a los compañeros. Acá tenemos el círculo como lo explica. Entonces aquí está la opinión pública. Los medios de comunicación demandan una información para mediatizar las audiencias. Estas ya con la información así que recibieron, hacen las encuestas y estas encuestas demandan como estas opiniones a los medios como si fueran como que surgieron así de la nada. Y así va siguiendo el círculo. Y ya entramos después a la otra teoría, que es la de Pierre Bourdieu, de que la opinión pública no existe. Entonces, bueno, él expone que se da por sentado que todos tenemos una opinión y es muy probablemente que no, y eso podemos juntarlo a lo que dice Lippmann, que es posiblemente, o sea, posiblemente no tenemos una opinión siempre. No tenemos una opinión siempre, por lo que no estamos completamente informados. Entonces se puede ligar ahí. También está porque no toda la población está capacitada para emitir opiniones, porque cuando no hay información no se puede tomar un partido. Y la otra también es que argumentaba que no todas las opiniones tienen un mismo peso, y yo les ponía el ejemplo como en un caso de un contexto de medicina, pues claramente no tendría un mismo peso la opinión de un doctor con una persona pues del común. Dios. Bueno, aquí siguen hablando pues, del tema de que la opinión pública no existe, siguen dando las razones que nos mostraba Bourdieu, y acá empezamos a lo de la opinión pública es creada por los medios de comunicación. Entonces acá como nos ingresa el compañero, y sobre la teoría de los medios, básicamente tienen el poder de poner un tema en boca de todos o hundirlo. Y nos comenta, es un buen punto, pero recordemos que son vehículos para el derecho a la información. Y aceptemos que esto les da el poder de manejarla como les convenga. Igual este tema de los medios va muy ligado al círculo, porque son ellos los que mediatizan las audiencias. Sumado a los medios, ahora podemos ver el poder del Internet, las redes sociales, mucha información, poca verificación, que es uno de los grandes problemas que estamos enfrentando actualmente. Entonces dicen, quizás posicionen los temas y la opinión ya viene después. Entonces puede ser que sí, son muy importantes para poner en la cúspide de los temas, pero ya la opinión se va desligando por diferentes procesos que hagan cada persona. Y terminamos como, la verdad es que con el poder de estos no me sorprende que las personas basen sus opiniones en lo que digan. Que sabemos que gran parte, como les ponía el ejemplo de Hermenegildo, que él decía como, a veces la gente quiere votar por alguien, digamos en votaciones presidenciales o así el gobierno, y dice como, voy a mirar por mi candidato. Y resultaba que el candidato pues estaba en de últimos. La gente pensaba como, no voy a desperdiciar mi voto, entonces votaba por los que en las encuestas aparecían que iban en primeros. Entonces decían como, es una situación que se suele dar más a menudo de lo que uno creería. Bueno, y aquí en cuanto a las conclusiones, entonces claramente tenemos que es un tema complejo y que intentar comprenderlo en su totalidad es como una utopía, pero que sí se puede reconocer los factores, actores y demás cosas que intervienen en ella, y así identificar cuáles teorías aplican en la actualidad. Entonces, bueno, pues descubrimos en este camino que todas tienen aportes que son válidos en nuestro contexto. Y pues que realmente aunque queramos entender cuál es la correcta, pues básicamente es como el conjunto de muchas cosas, muchos actores, muchos factores y demás. Aquí pues vengo a decirles que en cuanto a la teoría del círculo metodológico, pues esa reúne factores esenciales para la creación de la opinión pública. Entonces, les recuerdo como los ciudadanos, los medios y las encuestas
las cuales que las encuestas pueden ser de cualquier tema. Y dice de esta forma, bueno, gracias a las encuestas reconocemos cuáles son las opiniones, de esta forma reconocemos cómo las opiniones funcionan en la sociedad en cuanto pues a los 3 factores. Y entonces ya terminamos, como dicho eso, a opinar con responsabilidad y recordar lo necesario de aprender a reconocer la verdad. Y terminamos con, ahora es tu turno, cuestiona cuál fue el proceso que te llevó a generar las opiniones que tienes ahora. Entonces ya como así para terminar, con una pequeña reflexión, que es como, sí, o sea, tenemos libertad de expresión, somos libres de opinar, son nuestras opiniones y tienen que ser respetadas, pero recordemos que eso no nos da el valor o no nos da el poder, mejor dicho, de pasar por encima de otros, hacerlo menos o demás, con la simple excusa de como, es mi opinión. No, realmente hay que opinar con respeto, con conocimiento y como, o sea, con un equilibrio, porque es que sí han surgido muchas cosas en donde las personas creen que pueden decir, insultar y hacer, y con el simple tema de libertad de expresión, opinión, pues básicamente no. Realmente eso ya pues lo hago enfocado más en opiniones individuales, pero pues siento que el tema igual se da para aclarar esto. Y ya este fue como el producto final y pues gracias. Interesantísimo, qué chévere, felicitaciones, de verdad que sí. ¿Esto está en qué metodología? ¿En Share? La plataforma propia se llama ISU, si no sé más si se pronuncia así. Ajá. Y se puede compartir el link. Ah, ok. Tiene un link. Sí, señora. Ok. O sea que en medio de tu exposición se me estaba ocurriendo hacer como una especie de obra de teatro antes de un conversatorio. Entonces, de casualidad, ¿tú tienes los diálogos por personaje? ¿Cuántos personajes aparecen ahí? Aparecen en total 5, profe. 5. Sería Sí, interesantísimo. Voy a hablar con el profe Luis Carlos, a ver si en este tiempo le hiciéramos como una puesta en escena para antes de un conversatorio hacer todo el sketch de la obra. Me parece interesantísimo volverlo cómic, pues digamos muy creativo, muy innovador y sobre todo que pues de todas maneras todos los diálogos tienen una profundidad importante a partir de todo lo que es la exposición y obviamente con el acompañamiento tuyo de la exposición. Es importantísimo resaltar que tienes completamente entronizado el conocimiento con respecto a la opinión pública y una muy buena base para poderla entender. Así es que felicitaciones, felicitaciones, felicitaciones. Entonces me compartes, porfa, el link. Voy a subirlo, voy a tratar de identificar cuál fue la clave que se quedó cuando ustedes ingresan a la plataforma, buscan información general y en la información general aparece el tema de comunicación social, ahí se ingresa, ahí están todos los blogs de ustedes con link y este trabajo obviamente pues lo voy a subir, los trabajos de ustedes los voy a subir ahí porque me parece interesante darles visualización, pero sí voy a hacer eso de sacar los personajes y los diálogos y hablar con Luis Carlos a ver si se puede hacer como una obra de teatro antes de que empiece un conversatorio, por ejemplo. Entonces me parece súper interesante, súper, súper interesante. Muchas gracias, Nicole. ¿Cómo te sientes frente a este proceso? Bien, profe, digamos que o sea, ya cuando terminó la investigación y todo, ya como que uno se siente tranquilo. Y cuando ya terminé, o sea, cuando vi la idea del cómic, dije como, aquí fue. Y Aquí. fui muy feliz porque estuve trabajando desde el miércoles, no, jueves. Entonces todo jueves y viernes y el mismo viernes en la noche, o sea, yo dije, hasta que no termine hoy, no estoy tranquila. Y el mismo viernes en la noche ya fue como no, es hermoso. Es Y ahorita, hermoso, pues, sí. al verlo, al mostrárselos, pues dije como, no, fue una muy buena decisión y siento que como que de una exposición como de 20 minutos, dejarlo a un cómic, realmente siento que se logró un buen trabajo y pues estoy Sí, feliz, profe. muy buen trabajo. Voy a preguntar si entre otras, bueno, aparte de compartirlo en digital, se pudiera imprimir como cómic. Voy a preguntarle al profesor Fernando, se lo voy a compartir a él a ver si se puede imprimir.
A ver si lo podemos hacer como, me parece interesantísimo tenerlo como impreso y el día que se haga la presentación entregarlo así, impreso. Entonces, chévere. Te felicito. Muy bien, Gracias, profe. muy bien, muy bien, muy bien. Entonces ya sabes tú, las notas tuyas, la primera del parcial fue 5, la de la sustentación 5 y la de este final 5, o sea, porque tu materia te quedan 5. Gracias, profe. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, ¿quién está lista o listo? Gracias, Yo, profe. me lo envías. Querida Lisette, buen día. Pero ¿cómo estás? entonces, ¿me puedes dar por fin permiso para el otro usuario en el que no estoy en cámara? Ay, yo siempre hago lo mismo contigo. ¿Dónde estás? Siempre le doy, ya quedaste. Listo, profe. Bueno, eh, digamos que el producto también final que yo tenía pensado pues era el escrito solamente. Sin embargo, yo siento que era necesario el apoyo visual y aparte, digamos que mi trabajo se divide en dos partes, que es la parte investigativa y ya la parte como un poco práctica del tema, que es el análisis como tal de un discurso. Si bien mi idea principal era analizar varios discursos, pues es que toma mucho tiempo, mucho tiempo analizar un solo discurso, entonces decidí solamente centrarme en un personaje. Sin embargo, entonces dentro de la presentación, pues les voy a hablar un poco acerca de lo que fueron los temas principales, como para dar un abrebocas y entender un poco más, digamos, el ejercicio y como que sea un poco más fácil de analizar. Entonces, básicamente, pues yo nombro aquí solamente las cosas como más importantes y los términos a tener en cuenta, que obviamente yo profundizo más en mi investigación, sin embargo, solo es como para que los tengamos presentes y poder entender un poco más el ejercicio. Entonces, en un primer momento, pues les hablo acerca de qué son los líderes de opinión, como les conté la semana pasada a través de mi exposición. El diccionario del Instituto de Estudios Políticos de México los define como actores que bien sea son personas u organizaciones que son importantes en la esfera pública y que tienen la capacidad de ejercer influencia sobre actitudes o conductas de otros individuos de forma voluntaria y deliberada. Son usualmente reconocidos en contextos como la política y la publicidad, son donde ellos más o menos como que destacan. Y pues agregué una frase del Washington Post que me parecía importante, que siento que resume mucho también todo lo que yo hablé la exposición pasada, que es que cada industria, tema, interés o ideología cuenta con su propio líder de opinión. Otra de las cosas importantes para tener en cuenta dentro de la exposición y el ejercicio del análisis es lo que son los líderes de opinión y la opinión pública, el papel que ellos desempeñan dentro de esta construcción de opinión. Y digamos que a grandes rasgos, pues ahí como que les recuerdo el hecho de que dentro de varios modelos teóricos se dice que el rol del líder de opinión sobresale, pues la intervención de ellos puede desviar la atención de una opinión o un tema de interés. Entonces, dentro del proceso colectivo de creación de opinión pública, pues ellos infieren en mayor o menor medida, dependiendo de lo que ellos como que interpreten. Además de esto, pues también entonces les pongo un poco acerca de lo que son los líderes de opinión e influencers, que también es un tema que es importante tener en cuenta. Entonces, los líderes de opinión como tal, pues son personas que tienen el poder de influir dentro de la toma de decisión de alguien. Sin embargo, influencers son netamente en la parte digital, ¿no? Entonces, son nuevos líderes de opinión, claro está, como lo decían, digamos, en mi investigación yo lo sostenía con varios autores que ellos aseguran que son como los líderes de las nuevas generaciones. Sin embargo, pues su relación con las marcas les quitan un poco de credibilidad porque la gente tiende a desconfiar un poco de las marcas. Ya digamos que saliendo del tema de los líderes de opinión como tal, entonces empezamos a ver lo que es el discurso y lo importante que hay que saber del discurso.
Entonces, pues básicamente es una herramienta comunicacional que constituye parte fundamental dentro del ámbito social, que existen 10 tipos básicos o como los más relevantes dentro del discurso, que es el narrativo, expositivo, político, descriptivo, argumentativo, motivacional, empresarial, persuasivo, religioso y publicitario. Digamos que pues yo se los profundicé en la clase pasada, entonces digamos que siento yo que lo importante acá es entender un poco qué existe para poder ver lo que vamos a ver ahorita en el ejemplo. Luego está el discurso como herramienta de cohesión. Es muy importante entender esto porque el personaje que elegí pues era un político, entonces es importante entender que a través de estos, de los discursos, pues los líderes inciden dentro de una población y esto se vuelve su herramienta de comunicación entre distintas masas y grupos gigantes como para determinar y poder generar algún tipo de persuasión dentro de ellos. Entonces, es importante destacar que el discurso es una expresión pública y por lo tanto debe gozar de razón para que pueda ser comprendido por todas las sociedades. Agregué una de las frases que resume uno de los teóricos que yo abordé dentro de mi investigación, que es, él describe y como que define el discurso como una línea de enunciación simbólica que se realiza desde posiciones sociales específicas, lo que quiere decir que de una u otra forma, pues tiene distintas posturas sobre una realidad específica y no es como que exista solamente una sola posición y puede darse a varias interpretaciones. Como yo les contaba dentro de mi investigación, pues el análisis del discurso, como es un tema que tiene que ver netamente y va ligado a las sociedades, entonces está construido y se puede ser analizado desde el modo sociológico, pero pasando por dos niveles anteriores, que es el textual y el contextual. Estos no son un proceso lineal, sino que es un proceso como cíclico, entonces para lograr el análisis del discurso hay que tener siempre presente estos tres, el sociológico, el textual y el contextual, que permiten entender de una manera mucho más exacta lo que viene siendo pues el discurso como tal. Adicional a eso, luego en mi investigación, mirando como más para entender un poco cómo hacer el análisis, encontré que existen distintos enfoques del análisis del discurso. Bueno, estos enfoques van divididos en la parte de textual y en la parte de contenido, y van como ligados y determinados por la construcción de la realidad social y ya los conceptos como el poder, el conocimiento y las ideologías. Entonces existen 4 tipos que son los que voy a ahorita como explicar dentro del proceso y el ejemplo que elegí. Entonces, bueno, yo decidí escoger un líder que siento que, para bien o para mal, logró lo que es un líder de opinión, que es sí, ganarse la confianza de las personas para que depositen su voluntad a su ideología. Este es el caso de Adolf Hitler. El discurso que yo elegí se llama El triunfo de la voluntad. Entonces, les voy a explicar el primer enfoque del análisis para poder luego mirar el video con ustedes y que ustedes puedan entender un poco más ciertas características principales de este discurso. Uno de los enfoques es el estructuralista interpretativo y este tiene que ver con el análisis del contexto y la situación social en la que se desenvuelve un discurso. Es lo que nos permite que nosotros entendamos la realidad misma en la que se está presentando un discurso. Entonces, de este modo, es importante tener en cuenta distintos puntos a la hora de entender lo que fue ese discurso y lo que significó, como para entenderlo de una manera mucho más profunda en cuanto a su contexto, a su contenido, perdón. Entonces, dentro de este contenido que es necesario entender, pues está entender quién fue Adolfo Hitler, qué es la demagogia, qué fue el Tercer Reich y cuáles son los ideales nazis. Empecemos pues mirando quién fue Adolf Hitler. Fue un político militar y dictador alemán que nació el 2 de agosto de 1934.
era de origen austriaco, fue el máximo dirigente de la Alemania nazi, liquidó dentro de su periodo en el poder las instituciones democráticas de la República y pues instauró una dictadura de su partido, el Partido Nacional Socialista. Una de las cosas como más importantes a entender de Adolf Hitler y de su poder fue el hecho de que el material propagandístico fue muy importante dentro de esta época, ¿no? Porque a través de él logró promover sociedades y de uno u otro modo incitó al hecho de como de censurar a la oposición. Entonces, es muy importante tener en cuenta cómo su publicidad y su propaganda logró llegar a mucha gente y a convencer a mucha gente. Otra de las cosas importantes, entonces, a la hora de entender y de hablar de Adolf Hitler, es pues entender su perfil psicológico. Entonces, existieron dos psicólogos de esta época que decidieron crear como un perfil psicológico de lo que fue Adolf Hitler para poder entender un poco más su comportamiento. Entonces, bueno, Adolf Hitler tiene dentro de los análisis que ellos realizaron ciertas características que son importantes tener en cuenta para poder entender su lenguaje y de una u otra forma su discurso. Entonces, dentro de este perfil psicológico se decía que era una persona que tenía desprecios hacia la debilidad, era perseverante, tenía carisma y capacidad de manipulación, pero también era ególatra y tenía complejos de Mesías. Tenía dificultades en la intimidad porque decían como que era una persona a la que se le dificultaba expresar sus sentimientos. Tenía también el complejo de inferioridad y autodesprecio, era muy teatral, gozaba de obsesión por el poder y tenía poca capacidad de empatía. Además de esto, le diagnosticaron como psicopatologías que son asociadas a los dictadores, que es como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la neurosis y la histeria. Entonces, ya entendiendo quién fue Adolf Hitler, es importante entonces entender lo que es el término de demagogia, que es una forma de acción política en la que existe un claro interés de manipular a un grupo de personas o a una masa a través de ciertas herramientas, que son a través de ideologías, de concesiones, de halagos y de promesas, que en muchos casos puede que no se lleguen a cumplir. Entonces, básicamente, es muy importante tener en cuenta este tipo este concepto, porque más adelante, dentro del discurso, se ve cómo él hace uso de este tipo de herramientas para agradar a la gente, ¿no? Como para que lo sigan. El Tercer Reich fue así denominado el periodo en el que existió la Alemania nazi. Este periodo fue comprendido entre el 30 de enero de 1933 al 8 de mayo de 1945. En este periodo, lo que pasó fue que básicamente como se dejó de creer en una democracia y dejó de existir una democracia, entonces esta dictadura se encargó de tener el control de todo, ¿no? Entonces, tanto la economía, la cultura, la educación y la ley quedó a cargo del control de los nazis. Este régimen también como que intentó meterse hacia el lado de las religiones, y aunque obviamente no todos siguieron, pues sí logró como obtener el apoyo de muchas de las iglesias. Otra de las cosas muy importantes, como les decía ahorita, es entender el poder de la propaganda nazi, porque fue uno de los grandes éxitos de este periodo, ¿no? Entonces, este despliegue propagandístico lo que hizo fue, o lo que intentó hacer, fue conseguir un poco más de alemanes que se sumaran a las filas del Partido Nacional Socialista. Además de esto, pues digamos que ellos buscaron y como además del apoyo, de una u otra forma, callar y destruir las cosas que no iban con ellos, ¿no? Entonces eso también es muy importante tener en cuenta
y lo que fueron los ideales nazis, que son como las cosas más importantes, yo creo que hay que entender dentro del contexto del discurso, que son pues estas, ¿cómo se diría? Ideales, sí, básicamente, que pues que siguieron y que fueron la razón de ser de lo que fue el discurso pues de Adolf Hitler. Entonces está la superioridad de la raza aria, la exaltación nacionalista y pangermánica, el militarismo revanchista, el anticomunismo y el antisemitismo, perdón. Como para explicarles, pues bueno, la superioridad de la raza aria, yo creo que todos lo sabíamos, era que él consideraba que los alemanes eran una raza superior a los demás. La exaltación nacionalista y pangermánica quería o pretendía que todas las naciones que hablaban alemán se convirtieran en una sola y se unieran, ¿no? Entonces, él deseaba tener el poder absoluto de todas sí, como de todos los lugares que hacían o que hablaban alemán y que según él debían someterse al mismo régimen que pues en ese momento él estaba dirigiendo. El militarismo revanchista lo que promovía era el uso también como excesivo de la violencia para cometer o para llegar a su fin. Él, digamos, dentro de su periodo, obligó, o bueno, cambió como todo el sistema para que el servicio militar se volviera otra vez como una obligación para todos, lo cual es irónico porque cuando era joven y estaba en Austria, se escapó para no prestar servicio militar y bueno, ya luego finalmente decidió enlistarse en la lista, en el ejército, pero de Alemania. Pues era un partido y como que su ideal también era súper anticomunista, aunque después, como que, bueno, no, el anticomunismo siempre estuvo presente dentro de los ideales nazis y fue uno de los más importantes, como que sostuvieron. Adicional a esto, ellos también querían ser anticapitalistas, sin embargo, como que esto quedó en un segundo plano. Y el antisemitismo fue el odio desmesurado, por decirlo de algún modo, que él sintió y él como que evidenció muchas veces y dejó por escrito y todo que tenía hacia los judíos. Entonces eso también es muy importante, pues por lo que sucedió luego. Entonces les voy a mostrar una parte del discurso que elegí que se llama El triunfo de la voluntad. No se los muestro todo, sino una parte importante que siento yo que recoge como mucho de lo que es y de lo que significó el contexto para que podamos entender entre todos el ejercicio que yo realicé. Bueno, entonces digamos que ese era el fragmento que yo quería mostrarles del discurso para que ustedes pudieran entender, digamos, lo que viene ahora y los siguientes enfoques dentro del análisis del discurso. El siguiente enfoque está relacionado a lo social lingüístico. En esta parte, lo que digamos que es importante tener en cuenta es que este análisis o en esta parte se analiza el texto y su construcción como tal. Además, la retórica del discurso. Con la retórica, pues digamos que hay que tener en cuenta que es la retórica muy presente, que es el arte de hablar y de expresarse de una forma como elocuente y elegante con el fin de persuadir a una persona. Entonces, digamos que dentro de lo que vimos del discurso, pues podemos evidenciar esto. Yo puse algunas de las citas que me parecieron relevantes dentro de lo que fue el discurso, que siento que además de que evocan lo que fueron los ideales nazis y nos permiten entonces de este modo relacionar lo que es el contexto social con lo lingüístico, pues son también como una muestra de lo elocuente y del gran léxico que manejaban, ¿no? Y como su manejo tanto a público como todo este tipo de características que se notaron dentro del video. Entonces, dentro de estas frases, pues digamos que resalté la de que son, pues cuando él hace referencia a que son racialmente mejores pues son las personas racialmente mejores de la nación alemana y que justo por esta causa deben
reclamar el liderazgo del pueblo y del imperio, ¿no? Haciendo referencia a luego las como conquistas que intentó hacer luego en los pueblos y lo que pasó con los judíos. También de esto, digamos que dentro del proceso y de lo que es demagogia y todo este tipo de cosas, es el hecho también de que siempre intentan de una u otra forma, desde el discurso, hacer uso de cosas que evoquen a la gente distintos sentimientos, ¿no? Entonces, el hecho de decir que la Alemania iba a ser, o los alemanes iban a ser muy felices al saber que ya se había como dejado de permitir que todo cambiara y fuera variable, a que todo sucediera de una misma forma, eso iba a hacer feliz a la gente y a través de su discurso él intenta hacerlo ver como si fuera muy bueno, ¿no? Como si de verdad la gente necesitara esto y en realidad fue multitudinario el apoyo que recibió, lo cual es como curioso porque sí, entonces de cierto modo funcionó y como que pues los alemanes en su momento vieron que sí era la mejor salida. Además de esto, digamos que dentro del discurso es muy importante ver cómo él hace uso de como, como de pensamientos, ideologías que hacen que la gente se inspire, ¿no? Como que de verdad quieran hacer parte de, en este caso, el Partido Nacional Socialista. Y es el hecho de que él dice como, bueno, en esta frase que él dice de lo de que no es suficiente poner la promesa yo creo, sino más bien la aseveración yo lucho, él se está refiriendo a los alemanes que hacen parte de las filas del ejército, ¿no? Que si bien todos los compatriotas que hacen parte del Partido Nacional Socialista son importantes, pues que hay otros alemanes que están dando más del 100%, sino su 1000% para que este como eh, promesa y este ideal se cumpla, ¿no? Entonces, el hecho de que él literal se mete en el papel y dice como es que ellos no lo ven solamente como hay que hacerlo, sino que de verdad lo sienten, hace que la gente de uno u otro modo como que sienta más empatía, ¿no? Y el hecho de que también, digamos, él hace otra frase, que es decir, todos los alemanes honrados se convierten en nacionalsocialistas. ¿Por qué la puse? Porque es que también es importante entender dentro del texto y su construcción el hecho de cómo se usan palabras que tienen un trasfondo mucho más, bueno, que tienen un trasfondo, básicamente, es eso, que no es solamente decir las cosas, sino decirlas con una intención de fondo, ¿no? Entonces, desde este tipo de frases, él ya estaba incitando al hecho de, de una u otra forma, como no ver o no ver de una manera correcta lo que son otro tipo de creencias, sino que lo correcto es creer en él y esto es lo que debe hacerse, ¿no? Entonces es muy importante, por eso también la puse. Otro de los aspectos y de los análisis que son importantes tener en cuenta son los de lingüístico crítico. Estos básicamente tienen como finalidad el entender lo que es el poder del texto, ¿no? Entonces, digamos que si bien en esta diapositiva yo no les agregué texto o algo así como para entender, es como, es que básicamente estos GIF, por lo menos, nos dejan ver cómo él podía mover masas, ¿no? Ahí recae el poder de su texto, el hecho de que la construcción de sus narrativas más su interpretación lo que hacían era generar un, sí, como que tenían una repercusión bastante grande en las audiencias, entonces siento yo que eso se ve reflejado en tanto en este discurso como en la cantidad de imágenes y videos que yo creo que a lo largo de nuestra vida hemos visto acerca de la Alemania nazi, ¿no? Y sus alcances son un gran referente y una gran mirada hacia lo que fue realmente su discurso y el poder que tuvo. Además de esto, como un pequeño espacio antes de ver el último tipo de análisis, es importante también tener en cuenta el lenguaje no verbal, ¿no? Porque digamos que si bien los psicólogos lo definían como una persona que era un poco introvertida o como mala para expresar sus sentimientos, sí se le nota que tiene un poder de elocuencia bastante grandísimo y no, o sea, digamos que su manejo de público, si bien es una persona que la mayoría del tiempo estaba como muy quieta, cuando tenía que ser, con sus manos expresaba, ¿no? Entonces, además de
de solamente su texto, su lenguaje verbal, no verbal, ayudaba a que de un otro modo su discurso se entendiera de una mejor forma, ¿no? Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta dentro del análisis del discurso. No solamente se puede dejar lo textual y lo contextual, sino también hay que entender un poco, vuelvo al punto, quién fue el orador, y en este caso, pues digamos, entender un poco su lenguaje no verbal para de uno u otro modo leerlo de mejor forma. Y ya para terminar, entonces, como el siguiente y el último análisis es la crítica del discurso, que es ya como entender la actividad del discurso en sí, ¿no? Entonces lo dejé de últimas como para en parte dejarlo como una conclusión, y en este pues digamos que básicamente hay que tener en cuenta ahí como resaltar 4 cosas que se pueden ver dentro del discurso. En este caso, pues es la retórica, que es el léxico abundante y persuasivo con el que Hitler da dicha información, y no solamente en este discurso, sino en todos. Creo que se le alcanza a notar, pues, lo bueno que era para esto, ¿no? Digamos que dentro de la parte de la retórica, es muy importante ver que él tenía, o sea, bueno, en el video completo, se ve como, obviamente él tiene su hoja de apoyo y sin embargo él va como leyendo, pero tiene tan buen manejo de público y es tan buen orador, en realidad se ve muy, muy bien, o sea, en realidad lo hace muy bien. Entonces, eso me parece importante. Es importante también tener presente lo que es el contexto social, y digamos que con lo que vimos anterior al video, pues nos dimos cuenta que lo mismo que estaba sucediendo en la Alemania nazi en este momento fue lo que permitió que tal discurso estuviera como tan lleno de gozo por parte de, y tuviera tanta aceptación en su momento, ¿no? Digamos que si este mismo discurso se hubiera dado quizás, no sé, al final de la Alemania nazi, no habría sido tan exitoso porque pues no, ya no existía el mismo aprecio por el Partido Nacional Socialista. Dentro de lo que yo les explicaba en la clase pasada, existen 3 tipos o sí, como 3 maneras de interpretar un análisis, un discurso, y dentro de estas 3 maneras está una que habla acerca de que es el reflejo de las sociedades, que es un reflejo de una ideología, o que es como una muestra o una mirada hacia lo que puede de verdad tener una realidad o una sociedad en particular. Particularmente, y básicamente todos los discursos de Hitler son un reflejo de una ideología, y pues esta parcialidad se nota y es lo que sustenta el texto, pero si bien pues es de este tipo, también reflejó lo que fue una época y una sociedad determinada, en este caso lo que fue la Alemania nazi. Y pues que el lenguaje no verbal también es bastante importante porque es la narrativa que permite de uno u otro modo también entender un poco más lo que es lo que fue el discurso, ¿no? Entonces, la narrativa no solo se construye con palabras, sino también desde los detalles. Y pues ya básicamente eso fue lo que yo hice. ¿Por qué elegí Hitler? Porque siento que fue un líder de opinión, si bien no es un líder de opinión para bien, o no lo fue, pues es un líder de opinión que tiene ciertas características que ojalá no les usaran para el mal, pero si las tuvieran todos los oradores y líderes de opinión, sería complicado el hecho de, digamos, la construcción de una opinión pública sólida y como, digamos que sí, en la que puedan hacer parte todos los actores y como que se pueda dar distintas miradas, porque bueno, él fue un claro ejemplo de lo que un líder puede llegar a hacer con su pensamiento y lo que puede llegar a influir dentro de una sociedad. Entonces, digamos que por eso decidí finalmente centrarme solamente en Hitler, porque tenía cierto tipo de rasgos y comportamientos, además de su construcción de texto, era bastante rica en elementos que eran necesarios y eran como importantes resaltar, y que permitía desde todos los enfoques darle una mirada. Entonces, pues ya sería eso. Qué bueno, Lisset, muy bien.
Al WhatsApp del grupo envié un link, a ver si puedes compartirlo en este momento. Ustedes saben que Charles Chaplin fue uno de los grandes actores del siglo anterior. Él hace una interpretación absolutamente majestual, majestual, de majestad, sí, majestual, que tendría que ver en esa inspiración de lo que es Hitler y sus discursos. Entonces, él asume dentro de un contexto, digamos, cinematográfico, lo que es el discurso. Entonces, vamos a verlo, porque es totalmente complementario a lo que acabas de pasar. Claro que tu análisis, pues obviamente tiene un análisis textual que es importante. Aquí en este caso es un análisis de forma, de mensaje, de puesta, digamos, como en escena, para que lo veamos y de esa manera magistral veamos a Charles Chaplin. Si lo puedes compartir entonces. Tiene subtítulos también. Obviamente es una sátira lo que Hitler, ¿no? Pero Sí. entonces ahí está el poder, ¿no? El hecho de la imponencia que tenía Hitler si lo hubieras usado, o si sus ideales no hubieran sido como de algún modo como tan extremistas y tan terribles, habría sido un líder muy bueno, porque pues tenía el don de la elocuencia y el poder persuadir a las personas, y digamos que en este discurso que hace él, y todo lo que dice es muy bonito, y siento yo que, wow, o sea, llega un montón, habría sido increíble. Sí, así es. Sí, es el mensaje contrario, ¿no? Y es coincidente con el fragmento del discurso que tú presentas en clase adicional a decir que, pues obviamente dentro de todo esto que pasó dentro de la Alemania nazi, había unos ideales, y esos ideales de campaña, esos ideales fueron, digamos, vuelto discurso para poder persuadir, para poder llegar finalmente a alienar el pensamiento de la gente y tratar de hacer coincidir, o sea, de manejar lo que era esa conducta y ese pensamiento de esa opinión pública hacia un ideal de carácter político. Entonces, digamos que las distintas variables, esas variables eran casi siempre las mismas. Por lo tanto, esta película de Chaplin que incluye el discurso, pues obviamente es un discurso que no es en alemán, es en inglés, es del otro lado de la visión de la guerra, ¿no? Entonces es muy importante porque reúne verdaderamente todo lo que debió haber sido y durante un tiempo no fue. Entonces, pues muy bien, ahí se los dejo y te lo dejo como inspiración. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿terminaste? Sí, profe, ya Ok, sería eso. perfecto. ¿Esta presentación la tienes en qué plataforma? Pues anoche lo estaba intentando subir, pero pesaba mucho por el video, entonces la convertí en PDF, pero pues en PDF no se ve el video. Ah, ok. Bueno, no importa, para poderla ver y poderla subir. Además que la guardes porque de alguna forma mucho de esto te puede sustentar el día que hagas la apertura del evento El País Posible, que es el conversatorio que vamos a tener desde el punto de vista de las narrativas. Esas narrativas que, digamos, son parte de la conformación del líder, del discursante, del que está frente a la opinión pública convenciendo, del que influencia. Entonces, pues maravilloso. Felicitaciones, Lisette, también. Entonces, tus 3 notas, entre otras cosas, igual son 5 en el primer parcial
5 en la sustentación. El documento ya me lo enviaste, ¿verdad? El anterior, el del texto. No, profe, yo te lo envío con la... Sí, yo te lo envío con la presentación de una vez. Perfecto. Y la nota final 5. ¿Por qué les pido todo esto? Porque es que nosotros estamos guardando una serie de evidencias de programa, evidencias de aprendizaje, y por eso es que están visibles para los compañeros. Ustedes son un muy buen curso que ha tenido, pues obviamente como esto está dentro, ya les había explicado, nosotros tenemos dentro de toda la carrera una serie de asignaturas que le apuntan a la investigación formativa, y esa investigación formativa es un modelo de investigación que se da dentro de la academia, pero puede estar encaminado, digamos, hacia el trabajo final. Si ustedes concluyeran con esto como base fundamental de lo que va a ser la presentación de su proyecto de grado, pues es lógico que llevan ya una cantidad de cosas acumuladas. De aquí en adelante, nosotros tenemos que guardar todas esas evidencias, y esas evidencias van en una carpeta, pero también se dejan en plataforma. Por ejemplo, en este momento estamos en verificación institucional por parte de calidad, por parte del Ministerio de Educación. Entonces, todo lo que se suba, ellos pueden entrar y revisarlo. Entonces, la idea es subir y alimentar lo que más se pueda a la plataforma con todo lo que es el resultado de ustedes como evidencia de aprendizaje. Entonces, por eso es que están allí. Yo les digo cuál es la clave, que fue lo que no alcancé a comentarles ahora. Bueno, muy bien. Muchas gracias, dice, maravilloso trabajo, sobra decirlo. Gracias, profe. Bueno, muy bien. Entonces, pienso, Fernanda, que si abriste, debe ser que ya estás completamente preparada. Muy bien. Muy bien, ya estás ahí. Ok, entonces yo lo hice, digamos, acerca del Cerrejón, toda mi investigación, como ya todos saben, hice una presentación, pero la voy a pasar muy rápido porque prácticamente es todo lo que dice en el trabajo escrito y no lo que hice hacer en presentación para dejarlo un poco más resumido. Entonces, pues el Cerrejón es una de las empresas mineras más grandes que tiene de carbón, que tiene Colombia, y es el que le ayuda al departamento de La Guajira con el 50% del PIB. Es una de las empresas que más trabajo da en el departamento, y por eso es tan importante, no solo para quienes trabajan allí, sino para todos los habitantes del departamento de La Guajira. El Cerrejón cuenta con 4 destinos en su exportación de carbón, y el principal viene siendo el Mediterráneo, de segundas está en América, de terceras está Asia y de cuartas está Europa. Su operación minera, entonces, cuenta con 9 como pasos, por decirlo de alguna manera. Ellos revisan el suelo, si, digamos, en esa parte del suelo hay suficiente carbón para hacer, digamos, todo lo que tiene que ver con retirar árboles, fauna, todo el proceso para la minería. Ellos hacen la extracción del carbón, del mineral del carbón, y después de eso, pues, entran en un proceso de la restauración de tierras. Ese Cerrejón empieza en 1975 como una empresa puesta desde el exterior con BHC y American y Glencore. Glencore, que hasta el 2021 se convierte hoy pues en prácticamente la dueña total del Cerrejón. Cuenta con 6 pilares importantes estratégicos dentro de la empresa, que el primero es la seguridad y salud, que es la consolidación de las operaciones de forma segura, y que no haya como accidentes dentro de la empresa.
La segunda es la responsabilidad social y ambiental, que es promover la actividad y efectivamente el desarrollo sostenible de La Guajira en cuanto a sus actividades bajo los estrictos temas que tienen que ver, que les impone el gobierno y también de ética. Su gente, que es atraer, desarrollar y asegurar el talento humano con las competencias requeridas. La excelencia operacional, que es afianzar el mejoramiento continuo de la operación minera, tanto a lo largo de la cadena de producción, la preparación, transporte y exportación en las actividades administrativas. La gestión de proyectos, que es planear y ejecutar los proyectos requeridos tanto para el sostenimiento de la capacidad como para expansiones. Y por último está la rentabilidad, que es optimizar continuamente todos los procesos con el fin de ser una de las operaciones de carbón térmico con competencias a nivel mundial. Bueno, pues ya a nivel económico, pues fue un análisis que se realizó a partir de un documento de la Cámara de Comercio del Departamento de La Guajira, donde pues prácticamente el impacto económico del departamento en gran mayoría cae sobre la empresa del Cerrejón, porque a partir del nacimiento de esta empresa, el departamento pues fue evolucionando en su economía, fue creciendo un poco más, pues hoy en día sigue siendo un departamento que le faltan muchas cosas, pero sin embargo la empresa ha ayudado a mitigar ese tipo de cosas que le hacen falta. Es la empresa que también le aporta muchísimo dinero al país, no solo ya en cuestión de departamentos, sino al país. Entonces, viene una pregunta que es, ¿qué pasa si Cerrejón cierra? Entonces, si Cerrejón cierra y mucha gente queda sin trabajo, Colombia no tiene, digamos, disminuye también el PIB, tanto departamental como nacional. En Colombia, digamos, se pierde, digamos, muchos ingresos y aparte de eso, pues como el Cerrejón ha venido trabajando en programas sociales, pues mucha gente deja de recibir esas ayudas sociales que ellos han hecho, digamos, con lo que tiene que ver, por ejemplo, con sus ODS, que es donde la empresa también se basa. En sus ODS, pues, ay, no pasó. Así se pasó. En sus ODS, digamos, está el Aliados de La Guajira, cuenta con una estrategia social que tiene que ver con todo el acceso y uso responsable del agua, el fortalecimiento de capacidades y el desarrollo de proyectos estratégicos de alto impacto social. Está la Fundación Cerrejón, que prácticamente en toda la empresa, su base y su inicio, digamos, como estos proyectos, poder llevar agua potable a las poblaciones que no podían acceder a ella. Entonces, esto es, digamos, básicamente lo que hace el Cerrejón. Los voluntariados que participan también, tanto trabajadores como pueden personas del exterior, ellos, las personas que quieran participar, digamos, de voluntariados de Cerrejón, se pueden postular en la página de Cerrejón para participar de estos voluntariados, incluso trabajar con ellos en esto que tiene que ver con educación, emprendimiento, agua y medio ambiente. Tienen su ODS principal, que es el medio ambiente, que es la rehabilitación de suelos, el uso responsable del agua, el cuidado de la fauna en cuanto a cuando hacen, digamos, esta minería en ciertos lugares, ellos tienen que reubicar a los animales, pero ya cuando hacen la restauración de los suelos, los dejan ahí o simplemente los liberan y estos mismos animales vuelven a su hábitat acostumbrado gracias a esa rehabilitación de suelos que hacen ellos. Están muy pendientes de lo que tiene que ver con los residuos, la calidad del aire, porque pues obviamente estas operaciones mineras también afectan mucho lo que es la calidad del aire. Y en esta calidad del aire tienen en cuenta, digamos, las poblaciones que pueden vivir cerca de las actividades mineras. A ellas también las trasladas y hacen reasentamientos de estas familias o de estas personas que vivían cerca de esos lugares mineros o directamente en el lugar. Aquí hay una cosa y es que, digamos, Cerrejón cuenta dentro de su empresa como con un pueblo, por decirlo de alguna manera. Dentro de la empresa del Cerrejón, las personas que son del exterior o que vienen de afuera, no tanto del departamento,
ellas se quedan a vivir en el Cerrejón. Ellos cuentan con parques, con tiendas, con excelentes servicios, con salud, con de todo. Bueno, y está lo de las huelgas en la presentación, que es lo que les expliqué la vez pasada en la exposición de la investigación, las causas de estas huelgas, que esta huelga fue basada en la de este año, porque pues el año pasado también hubo una. Las causales fueron, digamos, el despido de 226 personas del Cerrejón, que ellos pues siguen insistiendo en que es sin justa causa. Aquí también se hizo en la investigación un análisis de medios, y no solo de medios, sino también el análisis de las redes sociales. Dentro de esas redes sociales pues está Facebook, Instagram y Twitter. Y la sala de prensa. En la sala de prensa pues puse todo lo que tiene que ver con los comunicados que sacó directamente el Cerrejón para no solo sus trabajadores, sino también en general la gente y los medios. Entonces, el primero fue el 7 de mayo del 2021, el segundo lo hizo la Cámara de Comercio de La Guajira junto con la Cámara de Comercio de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. El tercero fue el 23 de mayo, que fue cuando dijo que iba a parar sus actividades por falta de combustibles y que los bloqueos estaban afectando mucho el transporte del carbón. Y el otro comunicado fue el 29 de mayo, que es cuando avisaron que iban a iniciar como gradualmente el inicio otra vez de sus operaciones dentro de la mina. El otro fue el 3 de junio, que habló con respecto a los nuevos bloqueos que se estaban presentando en las vías. Y ya, ese fue como el último comunicado que ellos sacaron en general. Conclusiones del trabajo, pues digamos, es importante tener en cuenta que la labor que hace el Cerrejón es muy grande a nivel nacional y digamos, la importancia en el desarrollo como tal departamental en cuanto a La Guajira. Y en conclusiones también está que con respecto a la opinión pública, ya pues, gracias al análisis que se hizo tanto en medios como en redes, y digamos, al que yo hice, digamos, preguntándole a muchos amigos, de decirles como que ellos porque eligieron estudiar alguna ingeniería, pues la mayoría pues decía como, pues el Cerrejón es una excelente opción para nosotros ya que estamos aquí y viene siendo un gran desarrollo. Por eso, yo me tomé el tiempo de realizar 3 preguntas. Bueno, en total fueron 9, pero 3 preguntas a nivel general, 3 preguntas a 5 trabajadores y 3 preguntas a 5 estudiantes de ingeniería del departamento de La Guajira. Entonces les voy a poner el audio y las respuestas de estas personas. Me avisan si se escucha. Mi nombre es Emerson Rodríguez, soy estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad de la Costa en Barranquilla. Mi nombre es Gustavo Adolfo Pérez Daza, soy estudiante de Ingeniería de Minas de la Universidad Andina de Valledupar. Mi nombre es Gustavo López Rodríguez, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Guajira. Bueno, mi nombre es Hernando Guerra, soy estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad del Atlántico en Barranquilla. Mi nombre es Samuel David Ochoa Quintero y soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Guajira. Mi nombre es José Antonio Rodríguez Gómez, soy operador de maquinarias pesadas en las minas del Cerrejón. Hola, mi nombre es Bielka Daza, soy odontóloga y trabajo en el área de la salud oral de la empresa El Cerrejón. Mi nombre es Ramiro Morales, soy administrador financiero, laboro en la empresa Cerrejón en la parte de tesorería. Mi nombre es Liz Cuadrado, soy psicóloga y hago parte del área de recursos humanos de El Cerrejón. Mi nombre es Milagros María Pasos Montero, soy médico general y trabajo en El Cerrejón en el área de medicina. Mi nombre es Ángel Ramírez y actualmente no me encuentro laborando. Mi nombre es Camila Ovalle y actualmente laboro en una empresa de telecomunicaciones. Mi nombre es Eugenia Dolores Ovalle
y soy ama de casa. Mi nombre es Hugo Manzano, soy ingeniero civil y actualmente laboro en una empresa de diseño estructural. Me llamo María Alejandra Pasos y soy estudiante. ¿Qué significa Cerrejón para usted? Pues para mí Cerrejón significa actualmente una fuente de empleo bastante grande para el departamento. Cerrejón para mí significa estabilidad económica, puesto que por medio de ellos tengo una buena solvencia económica. Cerrejón significa para mí bienestar para mi familia. Bueno, para mí significa una empresa que brinda progreso y brinda grandes oportunidades a la región de La Guajira. Cerrejón significa una nueva oportunidad de vida, una fuente de empleo y de desarrollo para nuestra sociedad. Pues para mí Cerrejón significa empleo y bienestar, ya que es una empresa que ha ayudado mucho al departamento de La Guajira y a muchos de sus habitantes. Bueno, Cerrejón para mí significa progreso para el departamento, significa empleo, esfuerzo y una buena calidad para sus empleados. Bueno, para mí Cerrejón significa empleo y bienestar para sus trabajadores y también para el departamento de La Guajira. Significa una empresa muy importante porque genera gran empleo aquí en La Guajira y a toda Colombia. Significa una muy buena fuente de trabajo, una mejor calidad de vida para mí y mi familia. El Cerrejón para mí ha sido crecer como persona debido a que estoy ejerciendo mi profesión, he ganado conocimiento y tengo una mejor calidad de vida. Bueno, para mí Cerrejón significa calidad de vida. Cerrejón es una empresa que busca brindar bienestar a sus empleados y pues bueno, aportar progreso para el departamento de La Guajira. Bueno, para mí Cerrejón significa unión, alegría, esperanza, pues gracias a su minería tengo una mejor calidad de vida, puedo darle una mejor calidad de vida a mi familia y pues agradecido porque contribuye mucho al desarrollo económico de nuestro departamento Guajira. El Cerrejón para mí es oportunidad para la región y también es una forma de fortalecer la economía del departamento. Para mí Cerrejón significa bienestar para sus empleados y progreso para el departamento. Si Cerrejón cierra, ¿usted qué cree que puede pasar? Sería una catástrofe bastante grande para el departamento, ya que pues prácticamente es la mayor fuente de ingresos del departamento. Pienso que la situación se pone pesada económicamente para todos nosotros y para el departamento. Yo pienso que se vería afectado el departamento entero, debido a que los mejores salarios los tiene Cerrejón. Que la economía del departamento sufriría un duro retraso al quedar mucha gente cesante, o sea, sin fuente de trabajo. Claro, nos veríamos afectados miles de familias, ya que es la principal fuente de ingresos del departamento. Bueno, según lo que he estudiado, lo que he leído, si el Cerrejón llegara a cerrar, se disminuiría en gran medida el Producto Interno Bruto de La Guajira, ya que el Cerrejón produce el 50% del PIB. ¿Qué piensa sobre los bloqueos del mes de mayo del presente año? Es decir, ¿afectaron o no en la región? Aunque no fue la mejor decisión, las personas reclamaban su derecho al trabajo. El departamento se vio afectado en que dejó de percibir su regalía y los beneficios que le da Cerrejón. En cuanto a lo personal, me vi afectado en lo económico, ya que dejamos de percibir el salario correspondiente, descuentos y rebajas de primos. Hubo recorte de los salarios y eso afectó a muchas familias. A mi parecer, sí se vio afectado, se perdió mucho dinero en esos días debido a ese mismo paro. Y como empleada pues también me vi afectada porque hubo un recorte en cuanto al pago recibido, hubo un recorte de primas. Claro, tanto el departamento como yo nos vimos afectados ya que perdieron mucho dinero en esos días de bloqueo y en lo personal me vi afectado económicamente ya que hubo recortes de las primas a mitad de año a raíz de esos bloqueos. Claro que se ve afectado, ya que se perdió mucho dinero en esos días
Y como empleada me vi afectada también porque hicieron recortes de primas. ¿Qué beneficios le ha traído trabajar en el Cerrejón a su vida? Una mejor calidad de vida, acceso a buenas prestaciones sociales, facilidad de una buena educación para mi hijo. Muchos beneficios, ya que tengo una mejor calidad de vida, puedo viajar, que es algo que me gusta mucho, y puedo complacer a mis papás en muchas cosas. Muchos, entre ellos la oportunidad, como lo dije anteriormente, de mejorar mi calidad de vida gracias a los beneficios que brinda esta empresa, como lo son los préstamos de vivienda. Pues gracias a todo eso he podido viajar, que es una de las cosas que más me gusta hacer en lo que llevo de mi vida. Beneficios, creo que muchos, como te comenté, es una de las empresas es la empresa con el mejor salario hacia sus empleados. Entonces yo soy una persona que no tiene responsabilidades de niños ni de hijos, pues entonces me ha permitido viajar, que es algo que me gusta mucho hacer. Puedo apoyar económicamente a mis padres. Por los beneficios que me han traído es una solvencia económica y poder ayudar a mi familia. ¿Cree que la empresa ha ayudado a un cambio en el departamento? Sí lo creo, ya que era un departamento de bajos recursos. Hoy en día se ve un cambio en sus habitantes y en su población. Claro que sí. Aporta económicamente al departamento para su crecimiento. Claro, por supuesto. Principalmente con el hecho de darle prioridad a las personas de nuestro departamento para que trabajen ahí. Que además tienen programas que facilitan el acceso a estudios para que luego las personas trabajen allí. Muchas personas, gracias a esta empresa, hay que darle muchas gracias, han cambiado su vida con esto, sin contar que Cerrejón siempre busca ayudar a aquellos pueblos que más se ven afectados gracias a su actividad. Sí, rotundamente sí, ya que pues además de brindar miles de empleos y permitir que muchas familias puedan de pronto tener una estabilidad económica mejor, aportan económicamente al departamento de La Guajira para su crecimiento, su visibilidad y pueda ser más visto en el país. Debido a que eso ha generado mayor empleo y muchas familias se ven beneficiadas de esos y ha traído un crecimiento en el departamento. ¿Conoce usted los programas sociales de la empresa y ha participado o hace parte de alguno? Sí los conozco. Por ejemplo, la entrega de agua potable a la población indígena, los clubes sociales, pero no he participado en ninguno de ellos. Sí conozco sus programas, como lo son las soluciones de recursos hídricos, ayuda a las comunidades indígenas en alimentación y educación. Y pues también está la Fundación Cerrejón. Y no hago parte de ninguno de esos programas. No, la verdad no he participado, pero sí he visto por ahí en las redes sociales de la empresa y publicidad los cambios que ha hecho para que los niños guayú tengan una mejor educación, que eso es muy importante. Bueno, sí los conozco, aunque no haga parte de ninguno de ellos. Sé que está el de soluciones de recursos hídricos, también sé que está el de ayuda a las comunidades indígenas en cuanto a lo que es alimentación y educación para ellos. Y también existe la Fundación Cerrejón. ¿O hace parte de alguno de ellos? Sí conozco algunos programas como la Fundación Cerrejón y los programas hídricos a las comunidades guayú, pero no hago parte de esos programas. ¿Usted eligió su carrera con el fin de entrar a trabajar en el Cerrejón o alguna otra empresa minera? Al momento de escoger mi carrera lo hice por gusto, porque la ingeniería industrial tiene un gran campo laboral, pero también lo hice pensando en que por ser guajiro puedo entrar a trabajar más fácilmente a Cerrejón, ya que Cerrejón es una empresa que tiene muy buenas ofertas laborales con unas muy buenas remuneraciones económicas. Sí, claro, obviamente, ya que mi carrera está enfocada en el área minera y ya que acá en La Guajira pues tenemos
a Cerrejón, que es la multinacional más grande de esta zona. Pues es mi proyección trabajar allí. No necesariamente por esa razón. Yo escogí mi carrera porque me gusta, pero si se me da la oportunidad en algún momento de trabajar en una mina, lo haría. Sí, me vi en la obligación de estudiar esta carrera porque vi que era una gran oportunidad para sostener a mi familia y brindarles una calidad de vida de acuerdo al trabajo y a las oportunidades que hay en el departamento con respecto a la parte minera. Pues sí, pues al ser el Cerrejón pues la empresa que mejor paga en la región, pues cuando uno termina una carrera o cuando uno quiere pues aspirar a algo más, siempre la idea es trabajar en el Cerrejón, ¿no? Siempre he tenido presente eso, querer trabajar ahí. ¿Usted se ha visto beneficiado de alguna beca educativa emitida por el Cerrejón? No me he visto beneficiado por una beca, pero por ser hijo de cerrejonero me he visto beneficiado con un subsidio educativo del 70% que da Cerrejón y pues así he estudiado con mayor facilidad. No me he visto beneficiado por ninguna beca del Cerrejón. No, la verdad no me he visto beneficiado por ninguna beca de Cerrejón. No me he visto beneficiado. No, nunca. ¿Tiene un familiar trabajando en Cerrejón? Sí, actualmente mi papá trabaja en Cerrejón. No, no tengo ningún familiar trabajando en el Cerrejón. No tengo familiares trabajando en Cerrejón. Actualmente no cuento con ningún familiar trabajando en la empresa Cerrejón. No, tampoco, no tengo ningún familiar trabajando en el Cerrejón. La facilidad de entrada a esta empresa es mayor. ¿Usted continuaría o aceptaría trabajar para la empresa? Claro que aceptaría trabajar para Cerrejón, ya que primero que todo voy a crecer profesionalmente. Además que Cerrejón tiene muy buenas ofertas laborales con muy buenos salarios que me darían una buena estabilidad económica, tanto para mí como para mi familia. Y listo. Profe, el micrófono. Que muy bien, felicitaciones. Te decía que este audio lo podías convertir en un podcast muy bueno, un muy buen contenido, una muy buena justificación, un muy buen análisis en general de todo el trabajo, pues digamos que ya en el proceso habíamos fundamentado todos estos elogios y buenas conclusiones con respecto a lo que lograste en este momento. Entonces, pues te hago retroalimentación de tus notas. 5 tienes en la primera evaluación, 5 en la segunda y en la final 5. Este está en PowerPoint, en la presentación que hiciste. La presentación está en PowerPoint y pues el audio es un MP3, profe. Ah, ok. Entonces, ¿me los puedes enviar, porfa, para Sí, señora. Para subirlos? Bueno, muchas gracias. Muy bien, felicitaciones. ¿A quién se le mide entonces ahora? Ah, no, pero ¿cuál se le mide? Pero, profe, pues yo tengo un mini documental que dura 5 minutos. No sé si de pronto. Ah, sí, claro, pues si alcanzamos, claro que sí, claro que sí. Entonces déjame, te doy acá. Listo. Ya puedes compartir pantalla y todo lo que tengas en tu haber. Bueno, dale, profe. Pues este mini documental traté de resumir todo el trabajo con todo lo de la exposición, entonces fue bastante complicado, pues porque todo lo que uno investiga, tratar de reducirlo lo más posible, pero creo que lo hice bien, traté de los aspectos generales y dar unos ejemplos para que quedara más claro. Qué bueno. Cada país atraviesa situaciones complejas internamente, pero alrededor del mundo existen los gobiernos autoritarios que reprimen a su pueblo, tanto en la forma de actuar como en la forma de pensar. Son más de 2 décadas en que los países dictadores se aprovechan injustamente del trabajo de su comunidad y aún con las consecuencias negativas debido a su mal manejo, poco a poco aprietan más a su población. Un país avanzado es donde la población puede tomar sus propias decisiones y elegir a quien quiere que los represente.
Esto se logra de bastantes maneras, pero la más reconocida es a través de los medios de comunicación, dando una herramienta a la comunidad para que forme la opinión pública. Los periodistas de las dictaduras saben al riesgo que se exponen y aún así siguen en la lucha por su independencia. Amenazas de cárcel y muerte son normales en el diario vivir de la persona que decide ejercer esta profesión. El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos asegura que todo el mundo tiene derecho a buscar, recibir noticias y expresar su opinión. En varios países este derecho ha sido agraviado al restringir e impedir el correcto funcionamiento de los medios de comunicación independientes. Intimidan a los periodistas para que guarden silencio. Sin embargo, no tiene por qué haber una persecución explícita hacia los periodistas para poder hablar de un país sin libertad de expresión. En muchas ocasiones se aprueban leyes que impiden a los profesionales realizar su trabajo libremente. A esto se le llama autocensura. En las dictaduras y en muchos países que no se consideran así, los medios de comunicación siempre están al servicio de ellos, y cualquier periodista independiente sabe el riesgo que corre y son obligados a dejar la rama de independencia o exiliarse. En el caso de los corresponsales extranjeros, cuando ejercen su oficio son vigilados muy de cerca e incluso se les niega la entrada, para que así no sean revelados datos que han ocultado. Siendo complicada la situación de los países dictadores, al no dejar ingresar ni dejar salir cualquier tipo de información dificulta las cosas de saber cómo son los países por dentro. Muchos conteos que se hacen son a base de lecturas de los países que no tienen medios independientes, ni ningún tipo de información irrelevante, solo existiendo el nombre del país. Eritrea, Corea del Norte, Arabia Saudita, Vietnam, Irán y China son solo algunos de los 32 países que siguen estando en una dictadura. Varios periodistas que han salido a revelar algunos datos o la situación que pasa adentro han desaparecido misteriosamente o de repente se anuncia que han sido encarcelados y tienen una larga condena. En Hong Kong, el medio de comunicación Apple Daily fue cerrado sorpresivamente después de que se publicara la nueva ley de seguridad, sancionando a todo lo que consideren terrorismo, subversión y alianza con fuerzas extranjeras. El medio fue allanado varias veces e incluso congelaron sus cuentas bancarias. Era algo que ya se tenía previsto. Su fundador ya se encontraba en la cárcel por asistir a las manifestaciones a favor de la democracia, acusado de poner en peligro la seguridad nacional. Varios de sus colegas siguen siendo acusados del mismo delito, ya que por medio de sus artículos le pedían a los gobiernos extranjeros que Hong Kong sea sancionado. Los ciudadanos hicieron largas filas para tomar la última publicación del medio. Finalmente cerró el 24 de junio de 2021. A la reportera Chang Chan, ciudadana de China, fue condenada a 4 años de cárcel, después de haber publicado información sobre el brote del coronavirus en Wuhan. La reportera y abogada pasó varias veces en huelga de hambre, deteriorando su salud. Las autoridades de la cárcel la obligaron a comer y cada vez que se podía sus abogados daban un informe de su salud. Después de su sentencia, no se ha vuelto a saber de ella. No siendo estos los únicos sucesos que llaman la atención, alrededor hay miles de profesionales de los medios de comunicación que sufren de acoso, intimidación, amenazas, tortura y encarcelamientos injustos por ejercer su derecho a la libre expresión. En los países dictadores es notorio que no existe la opinión pública. La prensa tiene un poder especial y es influir en la sociedad. Si no pueden salir a revelar lo que sucede a nivel interno, la comunidad queda en un punto donde no avanza ni retrocede. No puede opinar ni tomar decisiones por criterio propio. La prensa depende de la comunidad y la comunidad depende de la prensa. Mientras se pueda opinar libremente, aprovechar, ser influencia para otra comunidad. La opinión pública necesita respeto, ser libre y lo más importante, que todos la puedan utilizar. Ya que cuando callan un medio de comunicación es una oportunidad menos que tiene el ciudadano de enterarse de la verdad y de tomar decisiones con libertad. Muy bien, Charik, felicitaciones, qué buen trabajo, qué buen contenido. Súper, súper bueno, súper bueno. Entonces también me lo envías, porfa,
para poderlo colgar y para poder compartirlo con la comunidad. Entonces, tienes link y todo, ¿verdad? Sí, claro. Sí, señora. Listo. Lo voy a compartir acá en Decanos también para que conozcan el trabajo y sepan qué estamos haciendo. En general, todos los trabajos de todos, qué maravilla, qué bueno. Felicitaciones. De verdad que sí. Pues no, ya el comentario final, pues tus notas igual, tú tienes 5, 5 y 5, también terminas la asignatura con 5. Quisiera saber el comentario general, pues, de Sharik, de Lisette, de Fernanda y de Nicole frente a esta experiencia en opinión pública en cuanto a contenido, aprendizaje, a profundidad de lo que hacemos. Pues, profe, pues a mí me me sentí a gusto con la materia, porque creo que opinión pública es como una base para nosotros, pues al relacionarnos con la sociedad. Entonces, hay muchas cosas de las cuales uno no caía en cuenta y ahora al momento como interactuar con los demás, tiene como cierto requisito y como cierta delicadeza de cómo interactuar con esas personas y más con la opinión pública, que es un tema que pues, como hemos visto, sigue siendo debate de quién forma realmente la opinión pública y creo que siempre va a ser un debate, pero es como un requisito ya que tenemos y una delicadeza al momento de relacionarnos con los demás. Qué bien, interesante. Fernanda. Profe, pues yo siento que esta materia también nos ayudó como a darnos cuenta del nivel de profundidad que tenemos para hacer una investigación, del nivel que hemos adquirido a partir de que comenzamos la carrera para hacer un buen trabajo, de evaluarnos a ver si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo regular, si lo estamos haciendo mal, de la capacidad que tenemos nosotros para adquirir información, para investigar, ir más allá, comprender y sobre todo analizar todo a partir de todo lo que nos dicen, incluso tanto la gente de la calle que emite su opinión, como los medios de comunicación. Claro, claro. Gracias a las dos, gracias Fernanda, porque pues estos son conceptos ganados por ustedes, ¿no? Estos son introspecciones de carácter individual. Esto es lo que ustedes han logrado conectar ustedes solitos allá con sus contenidos y sus cosas, pero pues una asignatura como esta lo que pretende es generar en ustedes reflexión. Alcanzar unas determinadas competencias desde el punto de vista de la investigación, del análisis crítico, de adquirir una postura y una responsabilidad desde nuestro ejercicio profesional y poder saber leer cada figura que va apareciendo dentro de este contexto informativo. Pues pienso que Nicole había dicho algo, pero pues no sé si quieres complementar y lo mismo Sharik. No, profe, pues, no, a mí me pareció o sea, siento que todo el contenido al que accedimos y la forma en que también la interiorizamos cada uno, siento que ayuda mucho como al progreso de esta carrera, ¿no? Y que es una materia que sí o sí teníamos que ver y que siento que sí, como que en esos trabajos hemos demostrado cuánto hemos aprendido de la misma. Entonces, ya cada uno, digamos, lo que aprendió lo metió en sus trabajos y ahí se vio reflejado. Entonces siento que sí fue muy completo y siento que digamos que esta última semana como que hacer un trabajo casi autónomo, porque sí estabas ahí diciéndome como muéstrame avances, pero pues básicamente dependía de nosotros, pues también nos iba generando como pues háganlo porque si no, o sea, tienen que mostrar algo y siento que la mayoría, o sea, todos los trabajos fueron dignos de esa investigación. Claro, muy bueno. Es ahí cuando de pronto uno es muy duro en hacer, digamos, aseveraciones, ¿no? Mira, profundiza más. O sea, aquí estás como en la parte superficial, métete, busca esto, argumenta aquello, independientemente de lo que sea la opinión de las personas, porque pues cada quien puede tener una opinión distinta y podemos gritarlo a los cuatro vientos, pero lo que es en esencia
La gestión nuestra es en esos momentos de verdad que ofrece el comunicador social, desde su fase de aprendizaje en una asignatura como esta, junto a sus compañeros, como en la responsabilidad que van a tener más adelante de llegar a que cada vez que le metan el diente a algo, ese algo necesita profundidad, necesita tocar la realidad, necesita buscar todos los actores, necesita encontrar una forma en que la opinión pública pueda sacar sus conclusiones. Pero ustedes, cumpliendo con el ejercicio de adentrarse en el mundo, ¿no? De ver realmente qué es lo que quieren hacer con esta carrera y cómo para qué sirve y con qué se come esta carrera, sobre todo en ese apellidito social que tenemos que es tan, pero tan importante. Sharik, gracias Nicole, gracias Fernanda. Sharik. Sí, profe, pues pensé que ya lo había dicho, pero sí. Pues... No, pero pues más sin embargo, sí lo que comenta la profe y a mí me llama más la atención es por lo que a mí me interesa mucho lo de los países dictadores. Entonces es muy interesante analizar, por eso me agradó más la materia, porque investigué del tema que más me gustaba. Claro, claro. Sigue llegando información de la Sociedad Interamericana de Periodismo, te la sigo mandando, porque eso llega todos, absolutamente todos los días, y si continúas en esto de pronto, pues por eso te digo, y les digo a todos, puede ser su trabajo final, su proyecto de grado, que lo empezaron a trabajar ya, y seguramente van a tener opciones grandes de presentar unos trabajos maravillosos. Lizeth, muchas gracias, Sharik. Lizeth. Bueno, profe, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Ok, pues en realidad a mí me quedó gustando muchísimo la clase, o sea, en realidad yo quedé muy contenta con la investigación que realicé, siento que me metí con un tema que me gusta, en realidad estas materias que permiten el hecho de uno investigar y crear un proyecto y un producto final que resuma lo que uno aprende en la clase, más lo que a uno le apasiona, siento que lo hace crecer a uno como profesional. Entonces, digamos que yo me voy muy contenta de esta materia porque me gustó muchísimo y en realidad aprendí un montón y yo pues quedé encantada con lo que yo logré hacer, o sea, en realidad me sorprendí de lo que logré hacer, entonces fue bueno. No te sorprendas, eres muy buena, muy analítica, muy crítica, muy profunda en todo en lo que buscas y la forma en cómo relacionas los contenidos. O sea, poco a poco, a medida que fueron justificando, les di todos los tips de los alcances de su proceso y me parece importante que los guarden. Yo los tengo acá escritos, acá me los llevo, ustedes saben que yo escribo todo y ahí están. O sea, todo lo que he resaltado en azul son esos logros y esas conclusiones a nivel de aprendizaje. Pues bueno, me siento también muy contenta. Mañana es un día arduo desde el punto de vista que tenemos, digamos, la exposición de 7 personas que están pendientes todavía, pero lo logramos porque lo logramos. Un abrazo enorme, que tengan una feliz clase en su próxima asignatura y nada, felicitaciones, muy bien, muchas gracias a todos. Gracias, profe. Bueno, gracias. Espero entonces que me envíen los documentos para poderlos meter en la plataforma. Gracias. Hasta luego.